Bienvenidos al programa Discutamos México. El día de hoy vamos a analizar uno de los grandes desafíos que presenta nuestra sociedad para el siglo XXI, el tema del agua. Este recurso natural que utilizamos para nuestros alimentos, para beber, para asearnos, para producir prácticamente todos los bienes que la industria genera, pero sobre todo este elemento natural que forma parte intrínseca de las células que existen vivas en el planeta. Y por ello es un recurso que lo hace distinto. Para poder analizar este complejo tema, vamos a contar con la participación y hemos invitado a la doctora Marisa Massari, quien es ecóloga, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, al doctor Manuel Perló, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la UNAM, al ingeniero César Herrera, quien está trabajando como consultor en el sistema de las Naciones Unidas, y al doctor Polioctro Martínez, quien es el director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Con ellos tendremos una perspectiva distinta desde los ingenieros, los ecólogos, economistas, y esperamos poder contribuir a este debate de uno de los temas más importantes de nuestra sociedad. Doctora Marisa Massari, cuando vemos las imágenes del planeta Tierra, no nos deja de sorprender la belleza de su color azul por la cantidad de agua que esto refleja. Estamos hablando de que el planeta Tierra tiene el 70% de agua, el 30% de superficie terrestre. La primera reacción que nos produce es de una enorme inmensidad y abundancia de este líquido vital. Pero, sin embargo, sabemos que este líquido es un líquido limitado, es un recurso limitado, aunque renovable. ¿Nos podrías explicar en qué consiste esta aparente contradicción? Bueno, sí, el planeta azul aparentemente tendría muchísima agua, pero de ese 100% de agua, 97.5 es agua que está en los mares, es agua salada. 2.5 es agua dulce, pero esa agua dulce no está toda disponible como la conocemos para beber, para lavar, para diferentes usos. Parte de esa agua dulce está o congelada en los casquetes polares o como agua subterránea, abajo de la superficie de la Tierra, y hay que explotarla, hay que extraerla de alguna manera. Entonces, realmente disponible como la conocemos en ríos, en lagos, en presas, en lagunas, tenemos menos del 1%. Pero si el ciclo hidrológico es un ciclo renovable ilimitadamente, ¿por qué nos debemos de preocupar por la disponibilidad del agua? Bueno, otro asunto es qué tanto la usamos. Si es un recurso aparentemente ilimitado, porque está a lo largo del ciclo transformándose continuamente. El problema es que somos 6.000 millones de habitantes. Cada vez somos más los que requerimos el agua, que está en cantidad finita, no es infinita. Es una cantidad fija que está renovándose a lo largo del ciclo del agua. Y supongo que su disponibilidad debe de disminuir en el sentido de lo que lo estás diciendo por habitante, cuando además la estamos contaminando o estamos deforestando los espacios en donde este ciclo hidrológico se lleva a cabo. Sí, desde luego los ecosistemas no solo requieren del agua, sino que nos ayudan a que esta agua se vaya regulando, por eso no tenemos o sí tenemos inundaciones, a que vaya mejorando su calidad a través de la infiltración del suelo y nos provee de ciertos servicios. Estos ecosistemas nos ayudan a que esta agua la tengamos disponible. El asunto es que esta agua también la usamos para diferentes fines, no la tratamos, la vertimos a los cuerpos de agua y lo que estamos haciendo es limitando más este recurso que por cantidad es limitado, por calidad puede limitarse más. Polioctro, este recurso que es limitado y que puede limitarse más, tal y como lo plantea Marisa, ¿nos podrías decir en qué lo estamos usando los mexicanos? La mayor parte del agua de México se utiliza en la agricultura. Aproximadamente el 77% del agua se utiliza para fines agrícolas. Un 14 o 15% se utiliza para abastecimiento doméstico y un porcentaje menor para termoeléctricas y la industria. Sin embargo, la situación es muy paradójica, porque a lo largo del último siglo hemos creado una gran infraestructura que permite coberturas razonables, yo diría muy buenas en algunas de las ciudades de abastecimiento, de alcantarillado, pero el costo ambiental
de ese desarrollo hídrico es muy elevado. Hoy tenemos 104 acuíferos sobreexplotados y las grandes ciudades en particular han producido una contaminación muy severa de los cauces y en general de los cuerpos de agua. El agua, una vez contaminada, aunque esté en los cauces, no puede utilizarse o puede utilizarse a costos muy elevados. Y muchos de nuestros asentamientos urbanos principales están asentados en alguno y dependen de alguno de estos 104 acuíferos sobreexplotados. Y la agricultura está siendo uno de los factores principales de esta sobreexplotación de los acuíferos. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre ello? La problemática del uso agrícola es fundamentalmente de eficiencia. La eficiencia de los sistemas de riego es de apenas el 50% y en los mejores del 60 o 65%. Es decir, la mitad del agua que se extrae de los acuíferos o de los ríos y cuerpos de agua para la agricultura se pierde. Y esos son volúmenes enormes. Si consideramos que el 77% del agua se usa para la agricultura, podríamos moderadamente suponer que el 30 o 35% de esa agua extraída a los ecosistemas con frecuencia, esa agua se está desperdiciando, no tiene un uso adecuado. Sin embargo, hay que entender que es un problema muy complejo, en el sentido de que la agricultura, en el contexto internacional y con los precios actuales y los subsidios que en otros países se da a la agricultura, no puede confrontar algunas de las soluciones que se han planteado, como poner una tarifa al precio del agua para la agricultura, incrementar los costos, porque está embebida en un sistema internacional de movimiento de los alimentos y de subsidios a los productores en otros países que pone en clara desventaja a los agricultores mexicanos. César, decía Pioloptro hace un momento que hay una buena cobertura. Sé que estás trabajando intensamente en estos temas y lo has hecho durante muchísimos años. ¿Qué nos puedes decir de la cobertura que tiene el país en términos de las necesidades básicas cubiertas y las desigualdades que se pueden presentar entre las regiones mexicanas? Me voy a referir a agua potable y alcantarillado, que yo creo que son los temas más importantes en este momento, porque la población actual y la que se espera todavía va a afrontar problemas de esta naturaleza. En agua potable hay cerca de 10 millones de habitantes que no tienen acceso al servicio de agua potable, agua limpia. De alguna manera toman agua, la calidad no es buena, ¿no? Es la que se pueden llegar. Y en alcantarillado todavía hay más de 15 millones de personas que depositan sus residuos como pueden, ¿no? En zanjas, en lo que sea. Se tratan solamente como el 40% de las aguas residuales que se colectan. Entonces, hay un marco de referencia ahorita que son las metas del milenio, que consisten en reducir en 50% el déficit que teníamos en los servicios de agua y de alcantarillado en 1990. Y eso se debe cumplir al año 2015. Como decía Polioptro, vamos bien. En los grandes promedios, vamos en cobertura, vamos muy bien. Pero cuando uno sale de las ciudades, simplemente en la periferia, ¿no? En la periferia de las ciudades, encuentra que hay deficiencias importantes que tienen implicaciones en la salud, sobre todo de las personas. Pero cuando uno sale al campo, a las zonas pobres, a los municipios alejados, ahí es patético, no es dramático ver la forma en que se están allegando los recursos cuando hay. Todavía en nuestro país existen zonas en donde tracoma, que es una expresión extrema, digamos, de la falta de agua adecuada para asearse. Yo creo que si bien a nivel de urbano tenemos coberturas mayores del 90%, en las zonas rurales todavía son muy bajas y es ahí donde debemos hacer énfasis en los próximos años. Manuel, quisiera ver si pudieras tú ayudarnos en esta reflexión. Polioptro, al mencionarnos el tema de los usos y hace énfasis en el tema de la agricultura, menciona que la dificultad que existe para poner un valor al agua en el caso de la agricultura, y sabemos que si no se paga el agua va a haber un derroche, y él mismo nos está diciendo el 50% del agua en la agricultura se está desperdiciando. Si hubiera un valor al agua, tendríamos un cambio distinto. Como economistas, ustedes han fallado en ponerle valor a los recursos naturales. Todos los recursos naturales son valor cero y eso no vale. ¿Cómo pueden aportar esto en esta visión, la parte económica de un recurso natural?
Como economistas, ustedes han fallado en ponerle valor a los recursos naturales. Todos los recursos naturales son valor cero y eso no vale. ¿Cómo pueden aportar esto en esta visión, la parte económica de un recurso natural? Sí. Fíjate, Julia, que hay una expresión muy socorrida en el medio de los especialistas y del sector hidráulico en México, que es la de Dios da el agua, pero no la entuba, ¿verdad? Entonces, hay que entubarla, hay que construir las presas, hay que hacer los acueductos, los sistemas de conducción, la potabilización, el bombeo, la distribución, hacérsele llegar a la gente el agua o a las industrias, a los comercios, al gobierno, y luego ya que se usa, hay que disponer de ella, ¿verdad? Hay que llevarla al drenaje, lo que es igualmente costoso. Todo eso cuesta dinero, cuesta muchísimo dinero. Y después de toda una etapa de inversiones muy importantes que hizo el sector público desde la década de los 30, 40, 50 del siglo pasado para construir una infraestructura extraordinaria, bueno, ahora nos damos cuenta que hay que mantener todo eso, hay que ampliarlo, hay que modificarlo y cuesta mucho. Y el gobierno dice, ya no tenemos recursos, lo tiene ahora que pagar la sociedad. Hemos subsidiado durante largo tiempo a los consumidores domésticos, a la industria, a los servicios. Es hora de que empiecen a pagar los consumidores. Y se ponen ejemplos internacionales. En Copenhague, por ejemplo, el agua cuesta 50 veces más que en la Ciudad de México. No 50%, 50 veces más que en la Ciudad de México. O el agua en Oaxaca cuesta $1.50 el metro cúbico y en la ciudad de Morelia cuesta casi 17 pesos. Hay diferencias importantes y yo creo que es correcto asignarle un valor monetario, económico al recurso. Es muy importante hacerlo, avanzar en esa dirección, porque durante mucho tiempo no se hizo nada al respecto. Era una política simplemente de crear la oferta. Yo creo que eso está bien, hay que evitar el populismo de las tarifas, de que no les cobramos. Pero al mismo tiempo que se paga, según el nivel, el uso y las posibilidades económicas, también el gobierno debe de transparentar la eficiencia de su propia operación. Es decir, en qué medida las cosas, los servicios de agua no son caros por la existencia de fugas, por una mala administración, por problemas que tienen que ver con la operación del sistema. Yo creo que también ahí podemos lograr reducir costos, exigirle a la gente que pague, pero al mismo tiempo generar un producto mucho más barato de lo que ahora nos está costando el agua en el país, que es muy elevado. Marisa, si nos seguimos como vamos, los ecosistemas no van a tener agua. O sea, aquí la ley lo plantea y hay un concepto que es el término de gasto ecológico, pero en el orden prelatorio de la ley se va bastante abajo. Y entonces, si nos repartimos el agua que hay y los ecosistemas pierden su cantidad de agua, entonces vamos a tener problemas muy serios en que no va a haber ni siquiera que repartir, independientemente de que tengamos una magnífica política hídrica y una gestión integral. ¿Qué hay que hacer para que los ecosistemas garanticen que tienen su agua? Bueno, lo que pasa es que si estamos en competencia por el agua, tenemos prioridades como es el uso doméstico, el consumo humano. Eso es lo que por ley es prioritario. Después es generación de alimentos, con toda la parte agrícola. Y los ecosistemas no hablan para decirte yo requiero de agua, soy un bosque, un desierto, una selva, ¿no? El problema aquí es que tampoco tenemos estimado cuánta agua requieren esos ecosistemas. Entonces tampoco hay un valor, ¿no?, que darle al agua que requieren. Pero estos ecosistemas debemos tener claro que nos brindan una serie de servicios gratuitos. Servicios como mencionaba hace un rato, infiltración de agua, como microclima, como no erosión, que nos va a ayudar a mantener nuestros cauces, nuestra agua, como un elemento vital, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, esta parte que ahora se habla de los servicios que el ecosistema le provee a los humanos es fundamental. Y la otra es esto del caudal ecológico. ¿Qué tanta agua debo dejar
en el sistema, en el ecosistema natural, para que éste se conserve, para que éste continúe ahí, ¿no? No está claro cuánta agua se requiere para eso, cuánta agua requieren estos ecosistemas, que debemos tenerla en cuenta, desde luego debemos tenerla en cuenta. Además, ahí creo que viene el principio con el cual a la introducción del programa planteaba. Este es un recurso distinto porque forma parte precisamente de la vida, del ciclo de vida y de la materia viva. Por lo tanto, no podemos restar más agua de la indispensable para que los ecosistemas sigan funcionando en todo el resto, no solamente de sus servicios, sino con la posibilidad de seguir evolucionando y seguir siendo ecosistemas naturales. Y esa es una parte que resulta a veces muy dura, que la gente no acepta el concepto de que primero garanticemos que los ecosistemas puedan seguir funcionando, porque si no nos va a rebotar por todos lados y vamos a tener un problema como humanidad de inviabilidad. Entonces, o dejamos agua para que los ecosistemas existan o no vamos a tener a futuro usos. Creo que aquí hay una corresponsabilidad incluso y una responsabilidad para las futuras generaciones que no podemos evitarlo. Y pensando precisamente en esto de las futuras generaciones, les va a ir todavía más complicado, todo parecería indicar, con el problema del cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías, inundaciones, por la incidencia de fenómenos naturales, pero más frecuentes y más intensos. Parecería que ese puede ser un horizonte que tenemos en México o no. Me gustaría que nos pudieras platicar, Polióptero, tú que has estado trabajando como investigador estos temas. Bien, el reto que plantea el cambio climático para el sector hídrico en México es enorme. Es un reto de proporciones casi podríamos decir bíblicas. Estamos esperando incrementos en la temperatura hacia finales de este siglo de 4,5 grados centígrados en la mayor parte de las regiones del país. Eso va a tener un impacto muy grave en la producción de alimentos. A su vez, estamos pronosticando con estos escenarios una disminución importante en la precipitación, del orden del 10 o 15% en algunas regiones, sobre todo en la región norte. Esa disminución en la precipitación, precisamente por la demanda de agua de los ecosistemas que se va a ver incrementada, se traduce en disminuciones en el escurrimiento, que es finalmente el agua que podemos aprovechar, la que está en los ríos, la que se infiltra en los acuíferos, en algunos lugares del 15 o 20%. Entonces, estamos planteando un escenario futuro en el que tendremos 15 o 20% menos agua en algunas regiones, señalada por sequías cada vez más recurrentes y prolongadas, en donde simultáneamente vamos a tener una demanda mayor. Para mediados de este siglo seremos otros 30 millones más de mexicanos, asentados fundamentalmente en las grandes ciudades. Entonces, por un lado va a crecer la demanda y por el otro lado va a disminuir la disponibilidad de agua. En resumen, estamos enfrentando ese escenario de escasez. Por lo que hace a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, a los huracanes, el consenso que se está formando en la comunidad científica internacional es que tal vez no cabría esperar más huracanes o más tormentas tropicales, pero sí más intensos. Ya durante las últimas décadas hemos estado registrando del orden de 20 o 30% más de huracanes intensos de nivel 4 o 5. Huracanes que antes eran raros, ahora encontramos de esos 2 o 3 en un año. Entonces es un escenario muy complicado que apunta a la necesidad de profundos cambios de la manera en que nos relacionamos con el agua y el medio ambiente, de la cual depende este recurso. César, el panorama no se ve tan fácil en materia de agua. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no parece que lleguemos a un buen destino. Sí, yo creo que vale la pena pensar cómo llegamos a esto, ¿no? Bueno, se fue asignando agua a lo largo del tiempo, como mercedes reales primero, y después fue evolucionando hacia un mecanismo de concesiones, en donde yo creo que hubo dos problemas. Uno, que no hubo una buena contabilidad de qué volúmenes teníamos y cuánto se asignaba, y por otra parte, seguramente hubo irregularidades a lo largo de todo este proceso. Yo creo que los números que tenemos hoy sobre las coberturas de servicios, sobre las eficiencias en riego, el uso del agua en la industria, etcétera, indica que el modelo que hemos estado usando o que hemos usado en los últimos años no es el adecuado.
creo que los números que tenemos hoy sobre las coberturas de servicios, sobre las eficiencias en riego, el uso del agua en la industria, etcétera, indica que el modelo que hemos estado usando o que hemos usado en los últimos años no es el adecuado, porque no estamos avanzando en la solución de los problemas. Tenemos que hacer uso de todo nuestro ingenio, de tecnologías para dar saltos y reducir el consumo de agua, de otros mecanismos que tienen que ver con la forma en que estamos manejando el agua, cómo la administramos, con la distribución de facultades, con la cultura del agua, cómo debe participar la sociedad. Entonces, estamos enfrente de un problema muy serio en donde no basta con tomar medidas de infraestructura sola, sino que es el conjunto, no es la sociedad, es la tecnología y somos todos juntos los que tenemos que enfrentar eso. Yo creo que eso amerita una reflexión nacional para poder enfrentarnos a escenarios como los que está mencionando Polioptro ahora. Y Manuel, ¿tú sientes, perdón, Y un respeto a la naturaleza también, porque debemos tener en cuenta que esta agua proviene de cuencas en las cuales tenemos cierto tipo de cobertura de vegetación y la tecnología nos ayuda, pero no lo va a hacer todo. Muchos de los efectos que estamos registrando cada vez más adversos de los huracanes no tienen que ver solamente con su intensidad, tienen que ver con que hemos dañado de tal modo los ecosistemas que ahora el efecto, digamos, de amortiguación que el ecosistema brindaba, fundamentalmente bosques, ahora no existe. Y el escurrimiento que antes tomaba un largo tiempo entre llegar a la montaña, a la zona, digamos, de captación y escurrir más suavemente hacia las zonas habitadas, ahora es súbito porque ya no hay vegetación. Tienes toda la razón y no es un asunto de futuro. Ya estamos empezando a pagar el costo de no preservar nuestros ecosistemas. Así es. Manuel, distribuir correctamente el agua, cuidarla, valorarla, etcétera. ¿La sociedad está preparada para este asunto? Yo creo que pensamos demasiado en los problemas y en el pasado y le dedicamos poco esfuerzo, poca energía a resolver los problemas. Estamos tan inmersos y con una visión a veces tan catastrofista de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder, que realmente no nos ponemos a trabajar y a diseñar las opciones realistas de por dónde pudiera ir una transformación. Estamos trabajando en la solución de problemitas, apagando fueguitos, cuando en realidad deberíamos estar construyendo el futuro. Y no tenemos el diseño institucional de política pública para tomar las decisiones duras, difíciles que se requieren en materia económica, en materia también de crear una nueva infraestructura. Seguimos haciendo las grandes obras de infraestructura del pasado en vez de pensar en un sistema mejor administrado, donde se haga un uso más racional del agua. Todavía seguimos pensando en dotar de más agua a los sistemas, ¿verdad? De aumentar la oferta, cuando este enfoque ya desde hace tiempo en todo el mundo y aquí mismo en México se ha criticado. Entonces, tenemos suficiente agua en el país, incluso en las regiones que tienen poca agua, pero muy mal administrada, pésimamente administrada, con usos muy ineficientes, con dispendio, y ahí la responsabilidad es de gobierno, de la sociedad, de la empresa, absolutamente de todos. Es una responsabilidad colectiva la que tenemos y también creo que la solución va en un sentido colectivo. No podemos culpar de todos los males al gobierno, ¿verdad? Ni echarle toda la responsabilidad. Yo creo que tiene que buscarse una solución liderada ciertamente por el sector público, ahora en un esquema mucho más descentralizado en el que también hay situaciones muy diferentes en el país, entre el norte, el centro, el sur, y hay que buscar la participación de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales en la solución de estos problemas. Entonces, veamos alternativas, vamos a explorarlas y a medirlas en términos económicos y en términos ambientales. Hay que incorporar los costos ambientales que normalmente están fuera de la contabilidad e incluirlos también dentro de este nuevo esquema de cómo buscar las soluciones. César, ¿cuáles consideras que en términos de estas políticas públicas, como menciona Manuel, esto es una cuestión de mala administración? Todos debemos estar involucrados, tiene que haber un proceso de involucramiento de los niveles
de los distintos órdenes de gobierno, esto que al final de cuentas se convierte en esto que estamos llamando gobernanza o gobernabilidad. Sí, ¿Nos puedes abundar un poquito sobre cuál es la gobernanza correcta del agua? Sobre esto, creo que podríamos distinguir varias líneas, ¿no? Una es la del el marco jurídico, ¿no? Hoy no hay una ley que sea clara para el manejo del agua en el país. La ley del 92 fue modificada en 2004 y esa nueva ley tiene muchos problemas, al grado de que no ha podido salir un reglamento de la ley, lo cual hace muy vulnerable, digamos, la administración del agua, ¿no? Entonces necesitamos buscar un marco legal y es importante que nos sentemos a buscar en dónde están esas deficiencias para mejorar la ley y ponerla en operación. La segunda son las instituciones, ¿no? Yo creo que las instituciones se han debilitado por múltiples razones, pero no hay fronteras claras ahora, ¿no? Entre lo que es el municipio en relación con el agua, ¿no? El municipio, el Estado y la Federación, y la visión de cuencas, ¿no? que tiene que ver con todos ellos. Entonces ahí tenemos que sentarnos a ver qué le corresponde a cada quien, en un esquema en que yo coincido con Manuel, que debe ser más descentralizado, ¿no? No podemos seguir con la visión de 1946, cuando se hizo la Secretaría de Recursos Hidráulicos y teníamos era necesaria, pues, ¿no? Hoy tenemos que buscar una visión más flexible para que podamos todos trabajar en ese sentido. Otro punto es que no podemos tomar decisiones tampoco adecuadas porque el sistema de información, que son los datos de agua en todos los sentidos, calidad, cantidad, etcétera, no es suficiente para poder hacer eso. Y finalmente el financiamiento, ¿no? Tenemos que que buscar nuevos esquemas, ¿no? Yo creo que hoy los recursos, como decía Manuel, existen, tenemos agua suficiente, pero tenemos que buscar nuevos esquemas para resolverlo. Yo creo que si atendemos estas líneas, que no es cosa de un año, yo creo que tenemos que hacernos un plan de largo plazo, que también ese es otro de los problemas, el cortoplacismo nos ha matado, ¿no? Tenemos que ver esto en una perspectiva de, no sé, 10, 12 años cuando menos, y hacer una iniciativa en donde se sumen los cambios institucionales, legales, etcétera, y los recursos para poder avanzar. Polioptro, y tú que estás dirigiendo un Instituto Mexicano Tecnológico del Agua, vaya reto, en tecnología, ¿qué nos está faltando? ¿Qué puede ser la parte de investigación y tecnología que pueda generar un cambio? Yo creo que en primer lugar tenemos que mejorar el conocimiento del agua en México. Tenemos que mejorar las herramientas tecnológicas para un mejor aprovechamiento del agua. Pero yo creo que una de las contribuciones más importantes de la ciencia y de la tecnología para los siguientes años en México tiene que venir a través de las ciencias sociales. Porque los primeros retos que vamos a enfrentar, en mi opinión, van a ser los conflictos por el agua. Hoy estamos viviendo un conflicto entre Hermosillo, que requiere agua, y Ciudad Obregón, de la región muy cercana de la que se quiere transferir el agua, y los ciudadanos del municipio no están de acuerdo en que se transfiera su agua. Las ciencias sociales tienen que hacer una aportación muy grande. Las ciencias de la comunicación también, porque si queremos fomentar y necesitamos fomentar la participación pública al futuro, necesitamos informar a la sociedad. Necesitamos ser capaces de transmitirle, no en estos números globales que estamos discutiendo aquí, sino en su región, en su ciudad, cuál es la situación y cuáles son las posibles soluciones para lograr esa participación. Otro aporte importante, me parece, de la ciencia y la tecnología al futuro es también la mayor investigación en la dinámica del medio ambiente en su relación con el agua. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Qué tenemos que hacer para manejar el agua de manera más adecuada, de manera que preservemos el medio ambiente? También estamos viviendo una crisis ambiental, entonces tenemos que juntos resolver los dos problemas. Yo creo que la pregunta clave que plantea Manuel, y tiene mucha razón, es, en estos escenarios de futuro, ¿hay solución? ¿Qué tenemos que hacer para manejar el agua de manera más adecuada, de manera que preservemos el medio ambiente? Yo creo que la pregunta clave
que plantea Manuel, y tiene mucha razón, es en estos escenarios de futuro, ¿hay solución? ¿Podemos resolverlos? Y definitivamente sí podemos resolverlos. El agua es suficiente. Pero la pregunta clave es, ¿seremos como sociedad capaces de hacer un esfuerzo de adaptación enorme que necesitamos para transformar nuestra relación con el agua y con el medio ambiente? ¿Vamos a poder cambiar el marco jurídico, crear las instituciones, fomentar la participación pública, crear la cultura del agua, cambiar nuestros hábitos de consumo de manera suficiente y a suficiente velocidad para que podamos atender y aprovechar nuestros recursos que, insisto, son suficientes? Esta visión no debe ser, de futuro no debe ser desesperanzadora, es retadora, pero en esa dimensión tenemos que estar dispuestos a lo que yo llamaría una verdadera reforma hídrica en los próximos años. Marisa, y en esa reforma hídrica, si te levantas la mano a nombre de los ecosistemas naturales, ¿qué es lo que no puede quedar ausente de que se incorpore como una visión ambiental de este nuevo reto? Bueno, en los aspectos que tienen que ver con calidad del agua que mencionaba Coleoptero, hay un aporte continuo de diferentes tipos de contaminantes que nosotros vertimos a los cuerpos de agua. Existe una agenda del agua 2030 que acaba de sacar recientemente el gobierno, con ideas sobre ríos limpios, sobre cuencas en equilibrio, sobre asentamientos en zonas seguras, sobre cobertura, que es de lo que hablaba César. Y los ecosistemas, bueno, están como ecosistemas acuáticos, como ríos limpios a los cuales no debemos vertir residuos, no debemos vertir basura, no debemos vertir agua contaminada. Y esta agua contaminada, además, la estamos teniendo también en zonas agrícolas, donde estamos recibiendo una cantidad de nutrientes impresionante, donde los cuerpos de agua son los cuerpos receptores, donde también hay malezas que se desarrollan con esos mismos nutrientes, donde estos contaminantes son llevados al mar, ¿sí? Entonces estamos teniendo una serie de efectos, no solo en los ecosistemas terrestres, en los acuáticos, en la zona costera marina. Entonces realmente tenemos que ser conscientes de hasta dónde estamos realmente fomentando que estos ecosistemas que nos proveen de ciertos servicios, los estamos conservando o no. Estamos ayudando a su conservación, a mantenerlos en un estado en el cual los procesos se sigan llevando a cabo, que va a ser para nuestro beneficio, o no lo estamos haciendo. Manuel, cuando Marisa lo plantea de esta manera, siempre he pensado que muchas veces uno de los obstáculos importantes que tenemos es que la sociedad, los ciudadanos, no somos conscientes de que la naturaleza es la que está proviendo de estos servicios ambientales, que la destrucción de la naturaleza va a hacer que se acaben estos servicios, y hay una reacción cuando se acaban, pero no hay la conciencia suficiente para evitar que no se destruyan, pero incluso para permitir que se apliquen un conjunto de políticas que a veces son duras, pero que implican una decisión y que se ven limitadas por la falta del apoyo social, ¿no? Sí, ¿Y la cultura del agua dónde quedó? La ecología tiene costos sociales y políticos muy altos, ¿verdad? Restablecer, reponer, restaurar los sistemas es caro económicamente, políticamente, socialmente. ¿Cuánto tiempo hemos hablado, por ejemplo, de que las ciudades han crecido en forma desordenada, ocupando lechos de los lagos, de los ríos, de las barrancas, de los ecosistemas durante mucho tiempo? Y sin embargo, siguen creciendo las ciudades en forma desordenada. Entonces, no hemos podido realmente frenar, digamos, ese crecimiento desordenado, pensando en concentrarnos en las zonas urbanas consolidadas. Ese es un enorme reto. Y el sistema político, desafortunadamente, que antes criticábamos mucho por autoritario, que permitía estos populismos, lo sigue permitiendo, porque las ciudades siguen creciendo de igual manera. Entonces, ahí tiene que haber un cambio en la conciencia social para evitar este tipo de expansión. Lo veo difícil, no es sencillo. Tenemos mucha ingeniería civil, mucha ingeniería en tecnología del agua y poca ingeniería social y política.
¿Qué es lo que más hemos descuidado? Estamos en este momento construyendo una infraestructura extraordinaria con las tecnologías más avanzadas en perforación de suelo a grandes profundidades y no estamos preparando la ingeniería social, las instituciones, los acuerdos de la población, de los empresarios, de los agricultores, para recibir esa infraestructura. Entonces, en 3, 4 años vamos a tener grandes obras que se van a echar en funcionamiento y no tenemos realmente una gobernabilidad nueva. Entonces, creo que debemos de buscar desde el inicio soluciones que involucren a toda la sociedad con responsabilidades muy bien asignadas. Y si la decisión de la sociedad es no vamos a permitir crecimientos irregulares, porque esto realmente afecta de manera sustantiva al medio ambiente y a nuestros recursos hídricos, hay que tomar esa decisión y tiene que ser un compromiso de todas las instituciones, de los partidos políticos, de la sociedad y de todo mundo. Tienen que ser compromisos asumidos, pero para llegar a esos compromisos hay que irlos trabajando. Los compromisos no surgen nada más de que nos sentamos a platicar al calor del conflicto, sino hay que anticiparse a los conflictos, que es algo que no hemos podido hacer en México. Ya cuando están los conflictos, entonces vemos cómo los solucionamos o medio solucionamos. No, tenemos que anticiparnos y hacer ese trabajo. El reto que lanza Polioptro, hay que agarrarlo, hay que tomarlo. Hay que desarrollar ingeniería institucional, política, social, cultural, para tener una salida a los problemas hidráulicos en México. Hay que entender que este intento de construcción de una nueva cultura debe de estar orientada a hacer un cambio de actitud de los ciudadanos frente a estos temas. Es información precisa, oportuna, adecuada, pero es información también que nos da la posibilidad de razonar y de entender, que la gente esté dispuesta a asumir los costos individuales que también tiene este desafío que nos estamos presentando, que es lo que verdaderamente construiría una cultura del agua, y que la cultura del agua no es el ciérrale a la llave, porque ese es el último pedacito de la cadena. Todos los anuncios que siempre se han hecho sobre cuidar el agua está vinculado a la relación que tiene el ciudadano con el final del agua en el tubo y no con los orígenes del agua en donde se está produciendo, que tiene que ver con sus ecosistemas naturales. Claro, y no distribuye, digamos, una responsabilidad real, porque muchas veces, más que un consumidor doméstico, puede ser un agricultor, un industrial, el que está haciendo el gran desperdicio o la gran contaminación. Entonces, tenemos que transparentar mucho cómo se usa el agua, cómo se consume, cuánto cuesta, quién la paga y qué alternativas tenemos. La cultura del agua no es el ciérrale a la llave, porque ese es el último pedacito de la cadena. Claro, y no distribuye, digamos, una responsabilidad real, porque muchas veces, más que un consumidor doméstico, puede ser un agricultor, un industrial, el que está haciendo el gran desperdicio o la gran contaminación. Entonces, tenemos que transparentar mucho cómo se usa el agua, cómo se consume, cuánto cuesta, quién la paga y qué alternativas tenemos. Yo quisiera dar dos ejemplos de ejercicios en donde la sociedad ha respondido muy bien. Uno es el de los Observatorios Ciudadanos del Agua. A través del programa en que estamos insertos ahorita en Naciones Unidas, hemos ya creado algunos de estos mecanismos y la sociedad, ellos mismos han elegido a los representantes, participan en la vigilancia, por ejemplo, el servicio, lo cual ha servido muy bien porque forma parte de ese grupo el propio organismo operador. Entonces se están dando seguimiento a lo que hacen y en general se están todos cuidando, ¿no?, para hacer mejor los servicios. Y otro caso que me parece que es muy importante sobre los acuíferos es un acuífero, el acuífero de Santo Domingo, en donde estaba muy sobreexplotado, y la voluntad y el trabajo de todos los que
agricultores de esa zona lograron reducir los consumos de agua a un nivel de sustentabilidad. Entonces, hay dos ejemplos que demuestran que sí podemos hacerlo y yo creo que como ese debe haber muchas muestras que debemos asumir para resolver los problemas del futuro de México. Estamos llegando al cierre del programa. Polioptro, ¿qué mensaje nos tendrías que dejar para su reflexión? Hemos pasado de la época en la que el problema era la infraestructura, en una condición de abundancia de agua, a una donde, aunque se necesite infraestructura, el problema es de escasez y de gestión del agua. Los problemas actuales del agua son problemas de gestión y para abordar el futuro y los retos que tenemos al futuro tenemos que cambiar la manera en la que gestionamos el agua desde nuestra posición de ciudadanos hasta la responsabilidad que tengamos en la academia, en la función pública, etc. Y necesitamos que el agua sea considerada como una de las prioridades nacionales. Enfrentar esta problemática del agua es una prioridad para México porque puede poner en peligro factores desde salud pública hasta económicos como la competitividad de las diferentes ciudades y los diferentes medios. Necesitamos, me parece, una reforma hídrica bien pensada, con amplia participación social, con todos los actores involucrados discutiéndola, para llegar a una visión de futuro que necesariamente es la de la sustentabilidad, pero aterrizada en metas específicas y que luego hagamos todos los cambios que necesitamos para alcanzar esa situación. Esa idea o ese ideal que desarrollemos juntos de agua. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero necesitamos un gran esfuerzo social. Marisa. Bueno, teniendo en mente que estamos hablando de un recurso que no es ilimitado, el reuso del agua, el uso consciente del agua como ciudadanos, el reuso, por ejemplo, en la agricultura, por parte de los industriales. No es solo la ciudadanía, es los ciudadanos, los agricultores, el gobierno, los industriales. Es un esfuerzo conjunto de todos. Y yo veo esto no como el dilema del futuro, es el dilema del presente y entre todos, como decía Manuel, algo tenemos que hacer. No podemos seguir como de que esto sucederá en algún momento. Está sucediendo y tenemos que actuar. Bueno, alguna vez se dijo que el agua era un recurso estratégico y de seguridad nacional, pero no está en la agenda del país en el más alto nivel. Yo creo que es necesario llevarla a la agenda nacional como un recurso de verdadera prioridad y sumar a los gobiernos estatales, etcétera, también al Congreso y a la sociedad en general. Yo creo que si no se logra hacer un esfuerzo conjunto, si no se le da la importancia que tiene, si no se hace un programa de largo plazo, va a ser muy difícil que podamos superar los problemas que tenemos, ¿no? Gracias, Manuel. El agua debería de ser un factor de desarrollo, un factor positivo, una ventaja comparativa de México. Así lo ha sido en alguna época. Hoy día es un problema, es una fuente de conflictos, es un quebradero de cabeza. No tenemos por qué estar viviendo eso. O sea, tenemos los recursos, tenemos personal, tenemos científicos, tenemos instituciones. Yo creo que sí podemos hacer el cambio. Yo creo que hay que tener una visión positiva y de buscar soluciones específicas. Otros países que no tienen ni la centésima parte de los recursos que nosotros tenemos, han resuelto, no tienen problema del agua. O sea, no lo discuten. Ese es un problema inexistente, lo tienen perfectamente solucionado. Nosotros deberíamos estar en esa situación. Deberíamos de preocuparnos por la educación, el desarrollo, la inversión, el medio ambiente. Sí, pero no estar preocupados realmente en cosas que tendríamos que tener resueltas casi de entrada. Yo coincido mucho con César en esta idea de desarrollar proyectos desde la base que puedan ir cambiando al conjunto. Hay que trabajar en los dos planos, pensar en la gran reforma, en el gran cambio hídrico que necesita el país, pero también hacerlo desde las comunidades, las ciudades, los vecindarios, los ejidos, y promover muchos proyectos desde la base. Y ahí hay una responsabilidad tanto de instituciones como de la academia, como del empresariado también, que tienen que promover estos proyectos para que se conformen comunidades conscientes, bien informadas, responsables, y todo esto pueda desde abajo ir generando una gobernabilidad nueva del agua, pero con una participación real y con un control
de la gestión desde los procesos muy particulares de las distintas regiones, ciudades que tenemos en el país. Creo que hay que ir avanzando en las dos direcciones para que en algún momento pueda coincidir y darse ese cambio hidráulico y el agua sea un factor de desarrollo y no un problema. Pues muchas gracias. Creo que hemos podido analizar este tema en un breve tiempo desde distintos puntos de vista, no forzosamente con visiones distintas, pero sí con una dimensión que cada uno ha aportado de manera muy complementaria. Los recursos, el recurso de agua es un recurso, como ha dicho insistentemente Marisa Massari en este programa, es un recurso limitado, pero también, como dijo Manuel Perló, es un recurso que es suficiente en nuestro país como para poder desarrollar y resolver las necesidades que México tiene. No debería de ser un obstáculo. Sin embargo, como bien decía César Herrera, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Implica forzosamente un cambio que tiene que ver, como lo han mencionado todos ellos, con un manejo integral y sustentable del agua, con la conservación del ciclo hidrológico, que no se vean afectados los ecosistemas naturales que lo siguen produciendo, con que tenga un impacto positivo en la calidad de vida de la gente, haciendo una distribución adecuada y justa de este líquido, lo cual a su vez implica una necesidad de atender correctamente los fenómenos hidrometeorológicos extremos que, como decía Polioptro, van a estar más intensamente ocurriendo en nuestro país ante los temas del cambio climático, y todo esto requiere forzosamente de nuevas formas de gobierno. Esto llevará a su vez a la necesidad de reconocer que el país tiene diferencias regionales, naturales, pero también sociales y económicas, y habrá que hacer políticas adecuadas, justas a cada una de estas situaciones, en donde desde proyectos específicos de las escalas más pequeñas, comunitarias, hasta las grandes políticas nacionales, tienen que formar parte, todas ellas, de la búsqueda de estas soluciones que, como hemos visto aquí, las soluciones existen. Es necesario aplicarlas y esto está obligado a ser parte de la más alta prioridad de la agenda nacional, de todos los sectores, de gobierno, de sociedad, del legislativo, del judicial. Creo que ha sido un programa muy rico. Yo agradezco mucho el esfuerzo de todos ustedes de habernos acompañado con todas las actividades que tienen y que hayamos podido tener este diálogo para contribuir en este programa de Discutamos México a ir creando una agenda nacional. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a los quienes han estado escuchándonos, viéndonos y permitiéndonos llegar a sus hogares. ¿Qué sucede en un país donde se está creando mucho arte y no hay mucho público? Yo he platicado con varios, por ejemplo, pintores, varios que me dicen, ok, qué bien que me da Conaculta una beca, pero la verdad quisiera que me compraran la pintura. Entonces el tema es cómo propiciamos que haya mercado, en este caso, pictórico. Pero también tú no puedes al artista, aquel que estás apoyando en todos estos mecanismos, orientarle qué tipo de obra va a producir para que garanticemos un público. No nos falta cerrar el circuito del modelo con la educación artística.